Veamos el siguiente ejercicio de estática. Dice, en la figura, calcular el valor de cada reacción sabiendo que el peso de la esfera es de 80 newton. Como pueden ver en la figura o en el gráfico, se ve que hay un balón atrapado entre medio de dos vigas, de la cual se produce una reacción 1 que va hacia el lado derecho, una reacción 2 que va diagonalmente hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Traslademos estas fuerzas o estos vectores. Entonces, este vector de color rojo, que es la reacción 1, se ha trasladado a un diagrama de cuerpo libre y es el mismo que está acá, ¿sí? Como va para la derecha, lo dibujo hacia la derecha en el eje X. Y este sería mi reacción 1. El vector de color amarillo, que es la reacción 2, va diagonalmente hacia arriba. Es como si siguiera este trayecto. Por lo tanto, lo trasladamos acá, va diagonalmente hacia arriba y a ese le vamos a llamar reacción 2. Ahí. Y por último tenemos el peso que está netamente en el eje y equivale a 80 newton. Por lo tanto, yo voy a anotar aquí, peso igual a 80 newton. Ahí. Y ahora sí empecemos a resolver. Otra cosa que me faltó explicar. Este ángulo se repite acá. Es decir, se vuelve a trasladar. Si el vector amarillo, que es la reacción 2, va diagonalmente hacia arriba, fíjense que el ángulo también se repite acá. ¿Sí? Serían 53. Y ya lo trasladamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Empecemos a resolver por componentes. Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Recuerden que en estática todas las fuerzas tienen que estar equilibradas y por lo tanto van a ser igual a 0. La primera fuerza que vamos a encontrar para el eje X sería la reacción 1. Voy a anotar que es positivo. Reacción 1, porque va para la derecha. Recuerden que para X todo lo que va para la derecha es positivo. Luego tengo la reacción 2 y tiene un ángulo. Por lo tanto, como va para la izquierda, voy a decir menos la reacción 2 por seno o coseno. Pues recuerden el truco. Ahorita estamos en el eje X. Si el ángulo está sobre el eje X, es coseno. Por lo tanto, sí está sobre el eje X. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar reacción 2 por, o R sub 2, por coseno de 53. Coloco coseno de 53. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué no toma en cuenta el peso? Pues porque esta fuerza simplemente está sobre el eje Y no participa para la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, no lo tomo en cuenta. Y acá puedo ver que tengo dos incógnitas, pero vamos a despejar la reacción 1. Por lo tanto, reacción 1 va a ser igual, esto que está con signo negativo va a pasar al otro lado con signo cambiado. Por lo tanto, me va a quedar reacción 2 por coseno de 53. Por coseno de 53. Muy bien, y aquí ya no podemos resolver más. Tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a trazar una línea para poder separar aproximadamente por acá. Agarramos el lápiz
Y empezamos. Voy a decir entonces sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y la primera fuerza que tengo, y es positiva, es la reacción 2, o R sub 2. Como va para arriba, es positiva. Ya anoto reacción sub 2, o R sub 2, por seno o coseno. Ahora estamos sobre el eje Y, no me interesa el eje X. Por lo tanto, si el ángulo está sobre el eje Y, es coseno. Y si no, va a ser seno. En este caso, el ángulo no está sobre el eje Y. Por lo tanto, es seno. Y voy a decir reacción 2 por seno de 53. Ahí. ¿Qué otra fuerza más tengo en Y? Pues el peso. Y es negativo porque va para abajo. Menos el peso. Todo esto igual a 0. Porque no tomé en cuenta este vector o esta fuerza. Pues porque está netamente sobre el eje X y no participa para la sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora bien, empezamos a despejar. Por lo tanto, si tengo el valor del peso, y conozco cuánto es el valor de seno de 53, simplemente voy a despejar R sub 2. Entonces, R sub 2 va a ser igual. Esto que está con signo negativo va a pasar al otro lado con signo positivo. Ahí. Esto que está multiplicando a R sub 2 va a pasar a dividir. Por lo tanto, me va a quedar seno de 53. Ahí. Entonces, la resultante, perdón, la resultante no, la reacción 2 va a ser igual. ¿A cuánto equivale el peso? Pues a 80 newton. Voy a anotar esos 80 newton. Todo esto dividido en 3, seno de 53. Seno de 53. Y ahora sí, agarramos la calculadora, colocamos fracción y colocamos 80, bajamos abajo, dividido entre seno de 53. Seno de 53, y esto me va a dar un valor de 100,17. En el texto lo están redondeando, no están trabajando con decimales, por lo tanto, simplemente voy a colocar que R sub 2 va a ser igual a 100 newton. 100 newton. Si ya conozco el valor de R sub 2, puedo reemplazar en esta ecuación. Tendría que reemplazar aquí el valor de R sub 2. Por lo tanto, voy a decir que la reacción 1 va a ser igual. ¿Cuánto es el valor de R sub 2? Pues 100 newton. Voy a colocar esos 100 newton por coseno de 53. Coseno de 53. Ahí. Y ahora, la reacción 1 va a tener un valor. Vamos a agarrar la calculadora. Y colocamos 100 por coseno de 53. Coseno de 53, cierro paréntesis, estamos igual. Y me va a dar un valor de 60,18. Como en el texto no están trabajando con decimales, voy a colocar simplemente 60 newton. Coloco los 60 newton y ahí tendría el resultado. Esto sería por componentes, pero ahora si quiero trabajar por el teorema de Lamy, pues tendría que averiguar
los ángulos contrarios a cada fuerza. Empecemos por acá. Voy a trazar una línea primero para poder hacerlo por el teorema de Lamy. Voy a colocar una línea, a ver, ahí aproximadamente. Ahora sí. Entonces, voy a decir, recuerden que este cuadrante tiene un total de 90 grados. Por lo tanto, si aquí tengo 53, voy a tener un valor de 37. 37 grados, ¿sí? Ahí. Y recuerden que todo este cuadrante también tiene un valor de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a colocar aquí 90. ¿Qué más? Pues, si aquí tengo 53, recuerden que este cuadrante también tiene 90 grados. Por lo tanto, voy a colocar también 90 grados. Y este otro cuadrante también tiene 90 grados. Y ahora sí tenemos todos los ángulos contrarios. Si aquí tengo 37 y acá 90 grados, el ángulo total tendría un valor de 127. Por lo tanto, el peso tiene un ángulo contrario de 127. Y la reacción 2 tiene un ángulo total de 90 grados. ¿Sí? Un ángulo contrario de 90 grados. Por lo tanto, lo único que nos queda es la reacción 1. Y si aquí tengo 90 grados, 90 más 53, a ver, 90 más 53 me va a dar un valor de, ¿cuánto? Sería 143. Voy a colocar 143. Y ahora sí puedo trabajar. Entonces voy a decir que la reacción 1, voy a colocar la reacción 1 sobre seno de quién. Seno de 143. Igual a la reacción 2, o R sub 2, sobre seno de ¿cuánto? De 90 grados. Fíjense muy bien. Reacción 2, a ver, tiene un ángulo contrario de 90 grados. Ahí. Voy a colocar 90 grados. Igual, la única fuerza que nos queda es el peso. Peso sobre seno de... ¿Qué ángulo contrario tiene? Pues 127. Voy a colocar 127 grados. Ahí. Y ahora, si quiero encontrar el valor de la reacción 2, pues voy a agarrar reacción 2 sobre seno de 90 igual a peso sobre seno de 127. Y voy a decir que la reacción 2 sobre seno de 90, a ver, sobre seno de 90 va a ser igual al peso sobre seno de 127. A ver, ahí. Y ahora despejando, voy a tener que la reacción 2 va a ser igual, ¿el peso cuánto vale? Pues el peso tiene un valor de 80 newton. Voy a colocar 80 newton. Esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, va a ser por seno de 90. Por seno de 90. Y esto que está dividiendo se va a quedar abajo, tal como está. Todo dividido entre seno de 127.
Por lo tanto, la resultante, digo, la reacción 2 o R sub 2 va a tener un valor de ¿cuánto? Pues agarramos la calculadora, lo colocamos un poquito más acá, fracción, y decimos 80 por seno de 90, cerramos paréntesis, todo esto dividido entre seno de 127, seno de 127, igual 100,17. Pero como en el texto está trabajando sin decimales, directamente digo 100. Me va a quedar un valor de 100 newton. Voy a colocar esos newton. Y ahí tendría la reacción 2 o R sub 2. Y es la misma que tenemos acá. ¿Sí? Y ahora simplemente me tocaría encontrar lo que es la reacción 1. Lo voy a hacer directo. Entonces la reacción 1, como ya sabemos despejar, voy a agarrar esto y esto de acá. Por lo tanto, voy a decir que la reacción 1 va a ser igual al peso, voy a hacer directo, por seno de 143, seno de 143, todo esto dividido, a ver, entre el seno de 127. Seno de 127. Ahí. Reemplazando, me va a quedar que la reacción 1 va a ser igual a ¿cuánto? El peso tiene un valor de 80 newton. 80 newton por seno de 143. Seno de 143. Todo esto dividido, a ver, ahí, entre el seno de 127. Voy a colocar seno de 127. Y agarramos la calculadora. De igual manera colocamos fracción y digo 80 por seno de 143. Seno de 143. Todo esto dividido entre el seno de 127. Coloco seno de 127, cierro paréntesis, igual 60,28. Pero le vuelvo a repetir que en el texto están trabajando sin decimales. Por lo tanto, la respuesta sería simplemente que la reacción 1 sería igual a 60 newton. Como pueden ver, es el mismo valor que encontramos por las componentes. Y ahí terminaría el ejercicio.